Vamos a resolver el siguiente derivada implícita. Como podemos observar, tenemos tres radicales. Para poder resolver una radical es necesario expresarla con una potencia y después aplicar la fórmula de potencia. Comencemos. De este lado observamos que tenemos dos semicantes. Entonces, podemos hacerlo de la siguiente manera. Y como sabemos que la derivada de una constante es cero, podemos buscar el cero directamente. De esta manera estamos agrupando las dos semicantes en este. Entonces, para seguir necesitamos realizar un espejo, pasando lo de nuestro lado izquierdo hacia el lado derecho con el signo negativo. De este modo vamos a derivar sobre la izquierda en y y sobre la derecha en x. Entonces nos queda de la siguiente manera. Recordemos que pasa con los signos negativos. Menos la raíz de y sobre x. Ahora necesitamos expresar eso con potencias para poder resolverlo con la fórmula de derivación por potencia. La raíz se expresa como un medio, raíz cuadrada. Es igual a menos 2 menos 10. Estas son las fórmulas que vamos a utilizar para poder derivar. Primero es la fórmula de la potencia que nos dice que va a ser n por 2 a la n-1 por la derivada de 1. Y después observamos que tenemos una división, entonces ocupamos la fórmula de la división. Pero como estamos derivando sobre y, obtenemos que x va a ser considerado como una constante. Entonces la fórmula de división de constante sobre función nos dice que va a ser igual a la constante negativa sobre la función al cuadrado por la derivada de la función. Entonces, sabiendo esto, prosigamos a derivar. Dejamos denotado el 2 por este lado. Y entonces la fórmula dice n, vamos a tomar n, por u a la n-1 que nos da menos un medio por la derivada de u. Como estamos derivando con una constante arriba, entonces quedamos que sería menos la constante sobre la función al cuadrado por la derivada de la función. Y la función es y, entonces la derivada de y vamos a denotarlo como de y de x. Y de esta manera hemos derivado el primer término. Entonces continuamos con el segundo, que es más un medio de y sobre x a la un medio menos 1 nos da menos un medio por la derivada interna de y sobre x, que va a ser la derivada de la función que es y sobre la constante. De este modo hemos reducido esto. Entonces vamos a proceder a derivar la negativa o a derivar respecto de x. Entonces tenemos menos 2, aplicamos la fórmula de la potencia, un medio de x sobre y a la menos un medio por la derivada interna de x sobre y, recordando que la derivada de una función sobre una constante es la derivada de la función sobre la constante. Menos
medio por la derivada interna de y sobre x, recordando que la derivada de una constante sobre una función es la constante negativa sobre la función al cuadrado. Vamos a reducir nuestra derivada. Entonces vamos a tener que 2 por 1 medio nos va a dar 2 medios, que es la unidad. Para eliminar un exponente negativo necesitamos pasarlo dividiendo. Entonces tendremos que 1 por menos x sobre y nos va a dar menos x sobre y cuadrado sobre x sobre y, un medio negativo pasa a un medio positivo y eliminamos el exponente negativo. Vamos a hacer lo mismo del otro lado. Más 1 por 1 sobre x nos va a dar 1 sobre x sobre 2 y sobre x, un medio negativo partiendo abajo un medio positivo. Esto va a ser igual, recordamos la ley de los signos, menos 2 por un medio nos va a dar menos 1 por 1 sobre y nos va a dar menos 1 sobre y sobre x sobre y, un medio negativo pasa siendo abajo un medio positivo. Vamos del otro lado. Menos 1 por menos y sobre x cuadrada, menos por menos nos va a dar positivo y sobre x cuadrada entre 2 y sobre x, un medio negativo pasa siendo un medio positivo. Y de este modo reducimos nuestra derivada. Entonces vemos que nuestra derivada queda de la siguiente manera. Necesitamos seguir reduciendo términos. Para reducir estos términos vamos a aplicar la ley de la tortilla, que consiste en multiplicar exterior con exterior e interior con interior. Entonces reduciendo términos queda de la siguiente manera. De y de x igual a menos x por menos y a la 1 medio menos x y a la 1 medio sobre y cuadrada por x a la 1 medio igual a x a la 1 medio y cuadrada más 1 por x a la 1 medio igual a x medio sobre x por y a la 1 medio, y recordando este 2 que está multiplicando, es igual a 2 x y a la 1 medio es igual menos 1 por y a la 1 medio es igual a menos y a la 1 medio sobre y por x a la 1 medio x a la 1 medio más y por x a la 1 medio x medio y sobre x cuadrada por y a la 1 medio, y recordando este 2 que está multiplicando, x cuadrada y a la 1 medio. Observamos que nuestra derivada queda de la siguiente manera, pero necesitamos seguir reduciendo términos. Para seguir reduciendo términos, vamos a sacar nuestro máximo con un múltiplo y lo vamos a hacer de la manera tomando nuestro término mayor del denominador de cada fracción. En este caso quedaría de la siguiente manera. De y de x es igual a nuestro término mayor de aquí es 2x y nuestro término mayor de acá es y
esto lo vamos a multiplicar por nuestro numerador, que es x y al medio. Después voy a dividir este término entre este, que es 2x entre 2x, se hace unidad, y y cuadrado entre y a la 1 medio, pues queda de la siguiente manera, más y a la 3 medios, esto multiplicado por nuestro numerador, que es x a la 1 medio. Igual, de este lado, vamos a tomar nuestro término más grande aquí, es 2x al cuadrado, y nuestro término más grande aquí es y, 2x al cuadrado de y. 2x al cuadrado de y entre x a la 1 medio y con y se hace unidad, 2x al cuadrado entre x a la 1 medio, tenemos 2x a la 3 medio. Esto multiplicado por nuestro numerador por y a la 1 medio. Más, entonces 2x cuadrada y entre 2x cuadrada y a la 1 medio, tenemos que 2x cuadrada de 2x cuadrada se hace unidad y tenemos y entre y a la 1 medio, tenemos y a la 1 medio. Esto multiplicado por nuestro numerador, que es x a la 1 medio y. Entonces procedemos a resolver estas operaciones. Tenemos de x igual 2x a la 1 medio por menos x y a la 1 medio. Tenemos más por menos 2x medio por x, por menos x, es igual a 2x a la 3 medio. Y nuestra y a la 1 medio. Esto más y a la 3 medios por x a la 1 medio, x a la 1 medio, y a la 3 medios, sobre nuestro denominador, 2x y cuadrado. Esto, seguimos de este lado, 2x a la 3 medios menos y a la 1 medio es menos 2x 3 medios y a la 1 medio. Esto más y a la 1 medio por x a la 1 medio y tenemos x medio y a la 1 medio y a la 3 medios. Esto sobre nuestro denominador, 2x y. Tenemos nuestra derivada de la siguiente manera. Como nosotros necesitamos despejar dy de x, vamos a pasar este término que está multiplicando, dividiendo hacia este lado. Entonces nos va a quedar de la siguiente manera. dy de x igual este término que es menos 2x a los 3 medios y a la 1 medio
resumiendo, tenemos este sobre menos 2x 3 medios y a la 1 medio más x a la 1 medio y 3 medios sobre 2x cuadrada. 2xy cuadrada. Entonces, vamos a aplicar la ley de la tortilla, que es exterior por exterior e interior por interior. Dejando indicada la multiplicación, queda de la siguiente manera: de y de x igual, indicando la multiplicación, menos 2x 3 medios y a la 1 medio más x 1 medio y 3 medios por este término 2x y al cuadrado sobre interior por interior menos 2x 3 medios y 1 medio más x 1 medio y a la 3 medios por nuestro otro interior, que es 2x 2x cuadrada y. Dejando indicada la multiplicación que hicimos en nuestra ley de la tortilla, nos queda de la siguiente manera. Podemos observar que este término con este término son iguales. Entonces, se hace una mirada, quedando únicamente estos dos términos, que es igual de y de x igual 2x y cuadrada sobre 2x cuadrada y. Reduciendo este término, nos queda de la siguiente manera: de y de x igual 2x entre 2x al cuadrado es y cuadrada entre y, restamos los exponentes, nos queda y arriba, de abajo se elimina, y 2x entre 2x cuadrada nos queda x, porque restamos un exponente, y este es el resultado